Es un gusto volver a encontrarnos. Soy la profesora María Echeverría. Hoy día estudiaremos conceptos básicos de estadística. Yo considero que esto es muy importante que tengas claro. ¿Por qué? Porque te permitirá identificar muy fácilmente cuáles son las partes de un cuadro estadístico y también relacionarlo para dar significados a las medidas de tendencia central y medidas de dispersión que como medidas de resumen pronto estudiarás. Entonces, la pregunta es, ¿cómo identificar los conceptos básicos de estadística? Yo te planteo que te debes hacer dos preguntas. ¿A quién estudio y qué estudio en la unidad de estadística? Veamos más a detalle estas preguntas. La primera pregunta es, ¿a quién estudio? Y te permitirá identificar la unidad estadística, la muestra y la población estadística. Recuerda, la unidad estadística es el elemento básico del estudio estadístico. La muestra es un conjunto de elementos representativos de un conjunto total que vamos a llamar población estadística. La segunda pregunta, una vez que ya hemos identificado la unidad estadística, es ¿qué estudio en la unidad estadística? Que nos permitirá identificar la característica, la variable y el tipo de datos. ¿Qué es la característica? Pues es el atributo o atributos que deseo observar, estudiar en mi unidad estadística. ¿Y qué es la variable? Pues es el símbolo que va a representar todas esas respuestas que van a dar las unidades estadísticas y que se denominan datos. Por ello, podemos identificar el tipo de datos. ¿Y qué es el tipo de datos? Pues recuerden, el tipo de datos se clasificará en cualitativos y cuantitativos. Cualitativos cuando no tienen expresión numérica y cuantitativos cuando lo son, los cuales podrán ser, a su vez, cuantitativos discretos y cuantitativos continuos. Cuantitativos discretos cuando los valores toman valores enteros, es decir, la operación que realizamos es contar, y cuantitativos continuos cuando toma valores reales, es decir, que la operación que realizamos es medir. No olvides dar la unidad estadística. Veamos un ejemplo para que podamos identificar los conceptos de estadística. El objetivo de la investigación estadística es determinar la calidad de los polos producidos por la empresa La Bellota en el próximo mes, donde se producen 1000 polos semanales. El área de control de calidad decide tomar el 10% de la producción para realizar el estudio. Se pide identificar los conceptos básicos de estadística, unidad estadística, muestra, población, característica, variables y tipos de datos. Comencemos con la primera pregunta. ¿A quién estudio? Pues del enunciado podemos decir que la unidad estadística es un polo producido por la empresa La Bellota. Mientras más detalles pongas a la definición de la unidad estadística, va a ser mucho mejor porque va a estar bien identificado. La muestra, como me dice que van a ser el 10%, recuerda, el 10% si produce 1000 polos semanales, en el mes producirán 4000 polos y el 10% pues serán 400 polos. La segunda pregunta es, ¿qué estudio en un polo producido en la empresa La Bellota? Pues como ven ustedes, la calidad de los polos. Y como es una variable cualitativa, pues diremos qué categorías toma. Primera, segunda y tercera. Las respuestas que vamos a ir obteniendo al ir observando cada uno de los polos, las denominaremos calidad. Y ya hemos dicho que el dato es cualitativo.